Hola, ¿qué tal? A ver, un par de apuntes rápidos. Ayer se notificaron 628 casos de COVID-19, que representan los registrados el día anterior. Pero claro, como hay una demora, no se llegan a notificar todos, porque de estos 628 casos, si cojo los de los últimos 7 días notificados y los divido entre 7, me salen 813. Es decir, tenemos un promedio de 813 casos diarios y una notificación de 628 cuando vamos en aumento. ¿Qué está ocurriendo? Pues que estos 628 casos del día anterior seguramente son muchos más. Pensad que si vamos solamente 4 días para atrás, se notificaron 164 casos. Comparados con los 628 de ayer, realmente el incremento es considerable. Bueno, pues en el lunes día 13, si tiramos para atrás en los últimos 7 días, dividimos entre 7, salen 561 de promedio. Es decir, el lunes teníamos 164 casos notificados del día anterior, pero el promedio era de 561. ¿Qué está ocurriendo? Pues que desde mayo se cambió la forma de notificar los casos y solamente se contabilizan los notificados del día anterior. Pero claro, como hay un retraso en las notificaciones, no llegan a notificarse todos. Sí que se corrigen luego a posteriori y si miramos la serie de los últimos 7 días, sí que se va engordando a medida que van pasando los días, pero los titulares en los periódicos y en la prensa, la gran mayoría, hacen referencia a las notificaciones del día anterior. Por eso que aquí hay un desfase importante. Entonces me he ido a mirar los últimos 7 días. Ahora en fin de semana, si no hay cambios, no hay notificaciones. Entonces, si cuento desde el sábado pasado hasta el viernes 17, en total me salen 2.025 casos notificados del día anterior. Bien, pero los últimos 7 días, en esta bolsa que se va incrementando, en la gráfica consta 5.695. Es decir, hay 3.670 casos que no han salido en estas notificaciones diarias. Entonces, si realmente solamente se han notificado para la gráfica los 2025, estamos notificando diariamente actualmente un promedio de un 35% de los casos reales. ¿Es erróneo? Bueno, es que, a ver, Sanidad no dice ninguna mentira, porque realmente está notificando los casos que le han llegado. Pero claro, como no llegan todos, pues nos tenemos que quedar con esto, ¿no? Pero sí que hay muchos medios informativos que el titular lo basan en las notificaciones diarias. A ver, yo no sé por qué lo han hecho. Sanidad comentó que lo había modificado, es decir, había hecho una serie de modificaciones por tener en cuenta una serie de indicadores de interés para centrarse en la detección precoz y una reacción rápida, para que tuviéramos ya los casos del día anterior para poder entrar. Pero claro, si llegan con el retraso igualmente. A ver, yo no creo que lo hagan para que los resultados parezcan mejores de lo que son. Realmente yo no creo que sea así, sino que probablemente sea un problema técnico de que no llegan los casos enseguida, porque claro, si pides una PCR o una serología, a veces, por lo que sea, pues a nivel administrativo, pues no llega a notificarse. Entonces, claro, eso va a quedar en el saco de los notificados en los últimos 7 días y no en el de las últimas 24 horas. Entonces estamos construyendo las notificaciones diarias con una visión parcial de la realidad. Esto me está recordando el anuncio del Renault Clio, con esa canción de James Brown y con el clásico Gueropa, ¿no? Es decir, estamos con el Gueropa cuando nos perdemos la canción y con el Gueropa estamos rellenando los titulares de muchos periódicos. A ver, vamos al fondo, ¿no? Vamos a la canción, a aquella cosa que nos llega. Entonces, si queréis opinar y queréis dejar en los comentarios por qué se está realizando eso, pues sois libres de poder comentarlo y podemos debatir por qué realmente ahora llevamos solamente notificando puntualmente día a día un 35%. Entonces, claro, este retraso en las notificaciones por parte de las comunidades o el retraso en la recepción por parte de Sanidad, lo que genera es que en los datos diarios siempre sean por debajo. Entonces, claro, cuando vas a la gráfica, claro, si miramos la gráfica del día con la comparativa, vemos que tiene una tendencia a la bajada.
¿Por qué? Porque los últimos 3, 4, 5 días no están todos los datos actualizados. Entonces ahora veréis, voy a hacer una comparativa solamente con 4 días de diferencia y veréis cómo cambia la gráfica una vez que se ha ido actualizando. Pero claro, si vamos a mirar el final, los últimos días, nos puede dar un efecto engañoso porque pensamos que, ¡ay, mira, está subiendo pero está bajando! Pero claro, está bajando porque no están todos los casos notificados. Esta es la notificación de ayer. Tenemos diagnosticados el día previo, son 628, que esto es de aquí. Y entonces, si vamos a los diagnosticados en los últimos 7 días, son los 5.695. Bien, entonces, si vamos a la gráfica, esta sería la gráfica que me refiero, que muy probablemente los últimos días será más alta. Los que está de verde más clarito son los asintomáticos y los de verde más oscuro son los que tienen síntomas. Pero ¿veis que en el día 16 hay menos? No os fiéis, porque es porque no están todos notificados. Entonces, esta es la notificación del día 13, con sus 164 casos diagnosticados el día previo y los 3.963 de los últimos 7 días, pero si vamos a la gráfica, fijaros, qué curioso, ¿eh? También, aunque los asintomáticos, aquí por ejemplo, 3 días antes han subido, pero qué casualidad, fijaros, van bajando. Entonces, claro, tú ves esto y dices, hostia, pues está la cosa controlada. Pues no, porque estos últimos días no están totalmente actualizados, hay una demora, que recuerdo que Fernando Simón decía que esperaba, cuando ya en el mes de mayo se empezó a cambiar estos criterios, que esperaba que se pudiera corregir, que hubiera más esfuerzo por parte de las autonomías para que se notificaran, pero bueno, entre que unos notifican y quizá hacen con demora o quizá las recepciones con demora, total, que siempre vamos con retraso y estos últimos días, mira por dónde, salen con menos cifras. Fijaros que la tabla de la izquierda es la notificación del día 13 y la de la derecha es la del viernes pasado, la de ayer. Entonces fijaros que el tope con 4 días de diferencia es 1000 y sube a 1200 en el de la derecha. Entonces fijaros que en la notificación del día 13, la del lunes, ¿veis que los casos de color verde más oscuro están bajando? Claro, esto hace pensar, bueno, y también los asintomáticos con el verde más claro. Pero curiosamente, si vas a mirar, por ejemplo, desde el día 7 hasta el día 13, en la gráfica de ayer, de 7 al 13, pues sí que hay una bajada el 13-14, pero el 7, 8, 9, 10 aquí están subiendo. De todas maneras, los del día 13 para adelante tendremos que esperar porque probablemente no está totalmente actualizado. ¿Esto va a suponer un confinamiento generalizado? A ver, yo creo personalmente que no, pero sí selectivo y por zonas. Y lo que tenemos que hacer es tomar nota de lo que está ocurriendo en Lleida y de lo que está ocurriendo en Hospitalet y en Barcelona y en el área metropolitana. A ver, este virus es muy contagioso. Lo que ocurre es que el 80% son casos leves. Entonces, claro, el hecho de que se diga de que la mayoría de contagiados son leves puede inducir a engaño, porque entonces nos puede hacer pensar pues, que este virus es menos virulento o que incluso ha cambiado, digamos, la gravedad. Y no es así, porque tenemos que tener en cuenta que los casos graves y los que colapsan en los hospitales son el 20%, pero el 20% de gran parte de la población es muchísima gente y no tenemos tantos hospitales para poder albergar a tanta gente. Entonces, la diferencia entre ahora y el mes de febrero y principios de marzo es que no se diagnosticaban los casos leves, solamente se diagnosticaban la gente que iba al hospital mal, la gente que estaba peor. Entonces, ¿por qué ahora se está diciendo que hay tantos casos leves? Porque ahora se están diagnosticando. Pensad que el COVID puede empezar con dolor de garganta, con fiebre, con dolor de barriga, con un poco de diarrea, con cansancio, con una conjuntivitis. Atención, las conjuntivitis también puede ser un coronavirus. Malestar general, cansancio, hasta desmayos. En personas mayores una forma de presentación suele ser pues, la pérdida de conciencia. Entonces,
todos estos casos ahora en atención primaria se están detectando, cosa que antes no, porque no tenían PCRs, no hubo una previsión de esto, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que se diagnostiquen tantos casos leves o asintomáticos parece que pensemos que los casos son más leves, y no es así, es que el 80% son leves, y estos casos ya estaban en el mes de febrero, es decir, cuando llegó la gran oleada a principios de marzo, se gestó en febrero, poco a poco transmitiéndose entre personas que pasaban desapercibidos y los médicos pensábamos pues, que era una faringitis, que era un cuadro catarral, que era una gripe, pero era un COVID. ¿Entendéis? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a medida que va cogiendo velocidad esa transmisión, a medida que hay más casos, digamos, hay más contagios. Porque pensad que se está diciendo, es que los asintomáticos no contagian. A ver, si no contagian los asintomáticos, ¿quién contagia? A ver, tú te vas a arrimar a una persona que tenga tos, a una persona que tenga fiebre, a una persona que tenga un pedazo de conjuntivitis, no te arrimas, no te acercas, hombre, siempre hay alguno que sí que lo va a hacer. Pero pensad que si tú te contagias, por ejemplo, del COVID hoy, te vas a poner enfermo, por ejemplo, dentro de 5, 6, 7, 8, 9 días. Pero a partir del tercer, cuarto día ya contagias y no lo sabes. Ahí está el riesgo. Entonces, tenemos los casos asintomáticos o leves que dan síntomas pasajeros, que estos también contagian, porque aunque digan que contagian poco, mira, me es igual contagien poco, pero solamente que contagien a una persona, a mí ya me importa, porque esta persona luego puede contagiar a más, y luego esa persona, aunque se contagie por una persona que tiene unos síntomas leves, puede llegar a hacer un cuadro muy grave, ¿no? Entonces tenemos que diferenciar entre los casos asintomáticos o leves y los presintomáticos, que son las personas que se han contagiado, que no lo saben, que van a tardar unos días en desarrollar la enfermedad y que al principio no presentan síntomas y hacen vida normal, vida social, y sin saberlo, y contagian a los demás. Entonces veréis en la gráfica que incluso la proporción de sintomáticos y asintomáticos a posteriori va variando porque los datos iniciales no son totalmente exactos. Se están diagnosticando gente por PCRs que no tienen síntomas, entonces quedan catalogados como asintomáticos, pero al cabo de unos días presentan síntomas. Entonces yo no sé realmente si todos estos en la estadística luego quedan reflejados como sintomáticos, si en el momento del diagnóstico estaban asintomáticos. Entonces, ahora este fin de semana, si no hay cambios, no va a haber notificaciones de casos, y vamos a ver el lunes cuántos se notifican. Que quizá por el efecto fin de semana quizá también son más bajos, pero el subidón será seguramente el lunes y el martes, porque van a incorporar los casos que no se han diagnosticado pero del fin de semana, pero claro, no van a contabilizar los del sábado, porque como ya son pasados, van a engrosar la cifra de los de la última semana. O sea que cuando miréis las gráficas, no miréis los últimos 3-4 días, porque realmente no concuerdan con la realidad, porque van con demora, van con desfase y todavía no están al día. Entonces, ¿qué podemos hacer? A ver, evitar quedar con mucha gente, mantener distancia. Hay mucha gente que sigue las normas y es muy responsable. Si no fuera por ellos, si no fuera por todas las personas responsables, esto todavía se habría disparado mucho más. Pero, por ejemplo, en terrazas, yo lo que estoy viendo es que las mesas se distancian, está bien, pero la gente que está sentada están apretados. Porque claro, si resulta que se apartan de la mesa, se juntan con los de atrás. Entiendo que hay municipios en los cuales hay poco espacio para disponer las mesas, pero yo creo que los ayuntamientos tendrían que favorecer que se pudieran dispersar más las mesas para que, digamos, incluso las sillas pudieran estar más separadas. Ya sé que hay lugares que es muy difícil cuando hay aceras pequeñas, pero si es posible, aunque esto suponga que el camarero tenga que andar más y desplazarse más, no solamente tenemos que desplazar las mesas, sino que tenemos que separar también las sillas, porque es que es flipante, veo grupos de 7, 8, 9 personas que están ahí todos apretados, y eso aumenta el contagio. Aunque estemos al aire libre, si estás apretado, pues es más fácil que te contagies. Evitemos las quedadas a puerta cerrada, las quedadas bajo techo. Tenemos que estar al aire libre y separados. Y
y tenemos que disminuir la relación social. A ver, somos mediterráneos, el ser humano necesita contacto, pero es que la situación es urgente. Porque es que además hay muchos profesionales que lo están haciendo bien, hay muchos sectores de la hostelería, de la restauración, de comercios, y por culpa de no mantener distancias de seguridad, por no cumplir las normas, estamos perjudicando la salud y la economía. Entonces, realmente yo no sé si salimos más fuertes. Yo creo que estamos saliendo más pobres y más enfermos, porque no solamente hay personas que fallecen, desgraciadamente, sino hay personas que terminan con secuelas y no sabemos también el tiempo que van a durar estas secuelas. Entonces, no va a haber un confinamiento general, porque ahora estamos detectando más los casos, gracias a la detección más adelantada de los casos, pero sí que va a haber confinamientos parcheados, o sea que el mapa de España pues va a quedar como un tablero de ajedrez y vamos a ir viendo cómo se va confinando y desconfinando. Ahora está empezando Lleida, va a seguir Hospitalet y Barcelona en el área metropolitana, posiblemente puede que el segundo cinturón del área metropolitana también se tenga que confinar dentro de 2 o 3 semanas si la cosa va más, porque el problema no es que haya más casos asintomáticos o más casos leves, es que esto se va a trasladar a los hospitales. Pensad que cuando este virus coge velocidad de transmisión, puede duplicarse cada 3 días. Entonces pensad que no es lo mismo pasar de 50 casos a 100 en 3 días que de 1000 casos a 2000. Y si el 20% de los casos son los que van al hospital, cuando haya muchos más casos leves, los casos graves también aumentarán y también se duplicarán. Entonces no es lo mismo que en el hospital te lleguen 30 casos en un día, que en 3 días te lleguen 90 y luego pasemos a 180, 360, de ahí a 600 y de ahí a 1200. Entonces, cuando se hizo el confinamiento en marzo, la cosa estaba súper descontrolada y fue un desastre. Ahora lo que podemos es intentar frenar antes, con las consecuencias económicas que acarrea. Por eso intentemos frenarlo y tenemos que disminuir las relaciones sociales. No te fíes de tu cuñado porque no esté resfriado. No te fíes porque no tenga síntomas, porque lo puede estar incubando. También es cierto que no todas las reuniones familiares van a generar contagios, pero si quedas, aumentas el riesgo. Y si hay personas mayores, hay mucho más riesgo de que se compliquen. Y sobre todo hay que ir con cuidado con los jóvenes, que son los que lo viven de otra manera, que es más difícil pues de que lo entiendan. Sé que hay muchas personas jóvenes que están siguiendo las normas, ¿eh? Y yo la verdad es que cuando, por ejemplo, veo un grupo de jóvenes, que hay algunos que van con mascarilla, pienso que son responsables, por descontado, pero muy probablemente tienen a sus padres, o algún padre o alguna madre con factores de riesgo, o vive el abuelo en casa, o lo han visto muy de cerca, porque esto del coronavirus va por barrios, por edades, por profesiones y por vivencias personales. Si lo has visto de cerca, realmente lo tienes claro. Vamos a intentar seguir escrupulosamente las medidas para evitar seguir contagiándonos. Bueno, pues nada, hasta la próxima.